Comenzamos con una ventisca. Vemos un auto. Dentro de él está nuestro protagonista, Gran Massey, quien hablando por teléfono se molesta y lo lanza al suelo. Recibe una llamada, intenta recogerlo. Al hacerlo, aparece una mujer diciéndole sangre, sangre. Un impactado Massey baja el vidrio, preguntándole ¿quién eres? Escuchando a lo lejos cómo ahora la mujer dice ¿quién eres? De esta forma comienza Frecuencia Macabra, con su respectivo resumen, así como respondemos a la pregunta ¿qué ocurrió al final? Llega a la estación de radio donde trabaja. Ahí se encuentra con Laurel, quien le da una botella de licor. Entra a la cabina, se prepara un trago con café y empieza el show. Pasando un rato, llega Sydney, la manager de la estación. Al mismo tiempo, hacen una llamada a Ken, un compañero que trabaja como anunciador de noticias en un helicóptero. Siguiendo su trabajo, Sydney y Massey tienen una discusión, pues nos enteramos que Massey es poco ortodoxo al hacer su trabajo, haciendo molestar a la gente. Él cree que una audiencia molesta es una audiencia activa. De esta manera, Sydney le corta la transmisión, explicando que Pontypool es un pueblo pequeño y que si molesta a todos, solamente va a quedar como un imbécil. Massey termina aceptando. Después de dar una noticia, Sydney le aclara a Massey que Ken no está en un helicóptero, sino que se sienta en una colina donde puede ver todo el pueblo. Así, reciben una noticia de Ken, donde aparentemente hay una gran cantidad de personas en la oficina del Dr. John Mendes. En cierto punto, parece que el edificio explota de gente, que hay gente quedando atrapada, que hay gente muriendo ahí. Massey le pregunta si ve alguna autoridad poniendo orden. Este argumenta que de golpe llegaron vehículos militares, incluso helicópteros, que no sabe de dónde salieron. Así, Massey le pide que se retire, pero termina cortándose la comunicación de golpe. Massey dice que hay disturbios y que ellos están a 5 kilómetros de donde ocurrió, que intentarán de nuevo comunicarse con Ken. Massey se molesta, pues llega un grupo llamado Lawrence y los Arabios, reclamando que eso no es lo que la gente necesita, pero un Massey molesto termina aceptando. Al final de la presentación, una de las chicas empieza a repetir una frase una y otra vez, pra, 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 quedando más intrigado. Regresando a la historia, tenían un testigo, pero al pasarle la llamada a Massey solo se oyen gritos. Intenta ganar algo de tiempo, argumentando que la gente pareciera no hablar correctamente, sino que balbucean palabras, dando con un informe no oficial que dice que hay alrededor de 75 muertos, que incluso hay gente imitando el sonido de los parabrisas. Al momento pasan a Nigel, un conductor de la BBC, quien le pregunta si es cierto que hay militares en las fronteras evitando que la gente deje el pueblo. Massey deja claro que hay disturbios, pero no hay nada oficial. Al terminar la llamada, dan con Ken. Este dice que lo persiguieron y está escondido, decidiendo observar afuera de donde se encuentra, y ve cómo sacan a alguien de un auto y empiezan a morderlo, que ahora van por él, intentando entrar. Dice que ve a un chico que no tiene brazos. Massey le pregunta que qué hace y dice que lo ve fijamente. Sydney le pide que termine la transmisión, que no quiere oír morir a alguien al aire. Ken decide acercarse, que está diciendo algo, pero Massey le dice que no lo haga, cortándose la comunicación de golpe, pues algo interceptó su señal. Un mensaje, para ser más específico, el cual está en francés. Dice que traducirán el mensaje, y esto es lo que dice. Por su seguridad, eviten contacto con miembros de su familia y no usen palabras como cariño, y para más seguridad, no usen el inglés. Por favor, no traduzcan el mensaje. Sydney recibe una llamada, donde le dicen que no pueden salir de Pontypool, pues está bajo cuarentena. De golpe, reciben una llamada de Ken, quien acerca el micrófono al chico sin brazos, escuchando a lo que parece a un niño gritando en su aliento. Al terminar, vemos como un Massey alterado escucha algo que pareciera no estar ahí. Así, Massey decide salir a tomar aire. Sydney le dice que regrese. Él insiste que tiene que ver qué está pasando con sus propios ojos, que están tratando de hacerle una broma. Las chicas le piden que no salga, que es peligroso. Al momento, ven como un montón de gente se acumulan alrededor de la estación y empiezan a golpear la puerta, repitiendo las palabras que ellos acaban de decir. Deciden seguir con la transmisión, mientras Laurel le venda la mano a Sydney, quien se había cortado. Ve cómo ésta empieza a repetir una palabra una y otra vez. Esta se levanta y al momento se ve con la boca abierta, pronunciando una sílaba constantemente. Es así como de repente se abre una ventana y entra el Dr. John Mendes, quien al ver a Laurel le pide que no diga nada. Le dice que deben irse, que no hable, pues puede seguirlos con su voz. Al ver la cabina de sonido, dice eso es un salvavidas, que tienen tiempo, pues no tiene todavía un propósito.
De esta manera, Laurel intenta entrar a la cabina, a lo que el doctor explica que su amiga está enferma y que los está cazando. Sidney quiere hablarle, pero el doctor dice es mejor dejar el sonido en la cabina, capaz así pierda el rastro de ellos, a lo que planea dar su historia. Mientras esto pasa, Laurel empieza a golpearse contra la cabina. Dice el doctor, está buscando voces, explica que no tiene víctima, que no sabe cómo terminará. Así pasan a Ken, quien explica que hace un momento pasó un grupo diciendo una frase, que es un símbolo del desorden. Mendes dice, es un síntoma, a lo que Ken empieza a balbucear y repita lo que ellos dicen, explicando que se convirtió en una señal de radio, despidiéndose de Ken. Al ver que Laurel se está mordiendo su propia lengua, Macy pregunta si puede leer los labios, dando el doctor con la idea de que es un virus que se transmite pero por el lenguaje. Explica que la palabra tiene que ser entendida, diciendo, ¿deberíamos hablar? Por lo que el doctor dice que deberían parar. Vemos cómo la gente intenta entrar a la estación y Laurel sigue golpeándose contra la cabina, observando cómo vomita sangre y cae al suelo. Mendes dice, eso es lo que pasa cuando no logran encontrar una víctima. Y vemos cómo Mendes repite respirar. Al momento, observan cómo entra la gente a la estación, golpean la cabina, decidiendo colocar una transmisión en las cornetas de afuera para que la sigan. Siendo esto lo que pasa, y al ver que el doctor está repitiendo, deciden salir, encontrándose con la chica de los Arabios, a quien asesinan. Pero debido a una pérdida de energía, se prende una corneta, atrayendo de nuevo a la gente. Deciden esconderse en un almacén, a lo que el doctor decide salir por la ventana, llevándose a la mayoría de la gente consigo, haciendo de carnada. Pasa el tiempo y están comunicándose, escribiendo en las paredes. Macy intenta dar con una solución. ¿Cómo dejas de entender una palabra? Da con la idea de que si la haces irreconocible, podrías ganarle a la enfermedad. Pero al momento, Sidney empieza a repetir matar, implantándole la idea de que matar es besar, logra hacer que Sidney deje de repetir, decidiendo que tienen que hacerle saber esto a la gente. Sidney termina aceptando. Intenta buscar las palabras infectadas y dar con una similar, pero mientras esto pasa, los militares están acabando con todos afuera, pidiéndoles que acaben con la transmisión. Macy les pide que lo escuchen, argumentando que no es el fin del mundo, sino el fin del día. Sidney se acerca, le da un beso, y mientras oyen una cuenta regresiva, termina de esta forma esta historia. Ahora digamos, el final. ¿Qué ocurrió? Esta película es dirigida por Bruce McDonald, quien en conjunto con Tony Burgess realizaron el guión de la cinta, aclarando que Tony es el escritor del libro Pontypool cambia todo, el cual explica que el libro debe verse como una autobiografía de un zombie, pero que la cinta debe verse más como un capítulo que pudo ocurrir en el libro, pues no es una adaptación al pie de la letra. Ahora, ¿qué pasa en Pontypool? Tenemos un final postcrédito en la cinta donde vemos a un Macy y una Sidney en una clase de juego de rol, con ropa distinta, y lo que dicen es algo incoherente a nivel de la trama. De igual forma, también hay una obra de radio con un final distinto, donde queda claro que Sidney murió y Macy es infectado con la palabra papel. Adicional a esto, la cinta hace un tipo de homenaje a la obra de radio La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Ahora, solo tenemos que añadir unos puntos claves que menciona su director. Bruce piensa que lo que no ves es más aterrador. Eso da con la idea que se hizo esta película, que vemos muy poco, pero podemos oír lo que va aconteciendo, dejando la imaginación fluir. Aclara que el virus tiene 3 etapas. La primera, entiendes la palabra y te infectas con ella. Empiezas a repetirla. Luego, en la segunda etapa, te trabas. De ejemplo, tenemos a Laurel, que intenta coordinar pero no logra formar una oración completa. Y por último, te distraes de tu condición por la angustia que genera el no poder comunicarte como persona infectada que eres, por lo que intentas abrirte paso a través de la boca de otra persona. Dicho todo eso, hay muchas formas de interpretar el final, pero acá, en Dread Station, trataremos de ver el panorama más amplio. Esta es una cinta que estudia diferentes sistemas que permiten la comunicación, siendo un caso el idioma inglés. Si planteamos que la película y la obra de radio intentan dar con la misma historia, pero con distinto método de comunicación, podemos entender que lo que te cuenta una se complementa a la otra. En la obra de radio Sidney muere y Macy queda infectado. Podemos decir que eso es cierto, y que la escena postcrédito de ellos en la película, mientras hablan, hay una parte que es incoherente a nivel de interpretación. Es decir, es como Macy lo mencionó,
Para poder escapar del virus deben no entender las palabras, pero a su vez son las palabras las que le dan la forma a las cosas en el mundo. Así que, al cambiar el lenguaje por completo, podrían escapar del virus, pero cambiarían el mundo por completo. Este concepto explicaría el porqué el cambio de Macy y Sidney en dicha escena. Que por cierto, Bruce en el 2019 realizó una película que es un spin-off con los personajes de la escena postcrédito llamada Dreamland. Pero si adicional vemos el final de la cinta, mientras se besan esperando ser bombardeados, es fácil decir que probablemente no lograron salir con vida. Eso es todo por el video de hoy, pero cuéntame en la caja de comentarios qué opinas de Frecuencia Macabra o Pontypool del 2008. ¿Te gustó? ¿Te pareció entretenida? Y por supuesto, no olvides suscribirte y dejar un like para apoyarnos.